Bienvenidos a su iglesia en línea. Luego de haber visto sufrir al Real Madrid, que no le pudo ganar al Barcelona, arrancamos nuestra transmisión de hoy hablando de la dinámica de la iglesia en la edificación del creyente. Un tema interesante que para poder desarrollarlo tendríamos que comenzar definiendo el término iglesia, o mejor dicho el término eclesia, que es el término original que luego se transliteró para lo que es iglesia, lo que se llama hoy tradicionalmente iglesia, un vocablo español que es de origen latino y griego también, su origen está en el griego. Entonces podemos ver el significado desde el punto de vista lingüístico, histórico y teológico, y de estas tres perspectivas vamos a tener una clara definición del verdadero sentido de esto que hoy tanto mencionamos, como lo es el vocablo iglesia, porque lo usamos mucho, sin embargo, en la mayoría de los casos damos un mal uso a este término. Algunas veces lo referimos al local y aunque en otros casos nos referimos a las personas, no entendemos la esencia. En esencia, ¿qué es la iglesia? Veámoslo desde la perspectiva lingüística. El vocablo iglesia es una palabra compuesta por un núcleo, un prefijo y un sufijo. El núcleo básicamente es el verbo kaleo, que significa llamar. El verbo kaleo significa llamar. El prefijo ek significa afuera. Y el sufijo ia indica una cualidad. En consecuencia, estamos hablando de alguien que tiene la cualidad de haber sido llamado afuera. Desde esta perspectiva tendríamos que preguntarnos quién llama, afuera de qué y para qué le llama. Entonces, lo histórico, lo teológico nos va a dar una connotación exacta del sentido auténtico de este vocablo. Pueden escribir sus comentarios en vivo por la transmisión que está actualmente en curso, y me gustaría escuchar o leer de ustedes sus aportes con relación al concepto de iglesia. Históricamente la palabra iglesia viene del griego, y en el contexto histórico griego el significado es tan sencillo como un parlamento, el parlamento. Eso es iglesia, una asamblea de ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos, un parlamento investido de autoridad. La eclesía, que es donde viene la palabra iglesia, era el principal sistema de gobierno griego. Cuando se usa este vocablo por Jesús, lo hace en un contexto griego y evidentemente le está dando una connotación política como un grupo de personas que él ha llamado para ejercer funciones de gobierno. Un Cristo que está predicando sobre el reino constituye una eclesía, es decir, un parlamento que hace o toma decisiones con relación a lo que es la política del reino. Pero no solamente el contexto judío marca el uso de la palabra eclesía, sino que Jesús, pero en el contexto griego marca el uso de la palabra iglesia, sino también el contexto judío, porque ya habían escritos judíos que usaban este vocablo griego. Por ejemplo, uno de los libros del Antiguo Testamento es de nombre Eclesiastés, que significa precisamente uno que ha sido llamado como agente, y la forma como se expone el libro de Eclesiastés sencillamente está hablando de una persona que, cansado de las ideas dominantes, se levanta y toma la palabra para exponer su punto. De manera que desde la perspectiva judeo-griega, iglesia es un grupo de personas que fueron llamadas con autoridad para ejercer funciones del reino y que toman la palabra
cansados del sistema de ideas dominante. Entonces tiene sentido llamado fuera. ¿Fuera de qué? De un sistema de reino paralelo a un sistema de reino para ejercer gobierno. Desde la perspectiva teológica, entonces, ya conocemos que la palabra iglesia tiene un uso, básicamente, permítanme aquí quitar el volumen, tiene un uso básicamente usado para la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en el Nuevo Testamento la iglesia integra al cuerpo de Cristo. Entonces, las personas que integran al cuerpo de Cristo fueron llamadas fuera de un sistema para ejercer autoridad. Por acá tenemos un comentario. Un saludo. Pensé que era un concepto de iglesia. Entonces, eso es iglesia. Desde la perspectiva gramatical, histórica y teológica. Entonces, pasamos al segundo elemento de lo que hemos venido hablando sobre lo que es la dinámica de la iglesia en la edificación del creyente. ¿Cuál es la dinámica de la iglesia para edificar al creyente que ha sido llamado? Entonces, ¿es necesaria la edificación? Evidentemente, la edificación es necesaria, porque edificar es construir. Y si nosotros nos vamos al pensamiento paulino, la iglesia se construye a través del pensamiento, de que los ojos de nuestro entendimiento sea renovado, de que nosotros podamos entender nuestra función. Desde este punto de vista, entonces, podemos entender que lo que está en tu mente modela tu vida. Si lo que está en tu mente modela tu vida, necesitamos edificarnos para modelar una vida diferente. Por aquí nuestro hermano Luis Leal, desde la República de Colombia, dice que la iglesia es un conglomerado que en esencia forma un conjunto con objetivos definidos. Muy interesante ese concepto, porque cuando hablamos de iglesia solamente pensamos en un conglomerado de personas. Algunas personas piensan en iglesia como un local, y otros con pensamiento más evolucionado piensan en iglesia como un grupo de personas que se reúnen. Pero este concepto me agrada porque muestra algo más, y es que son un grupo de personas que están reunidas con objetivos definidos, y que el mismo vocablo dice que fuimos llamados, y si fuimos llamados fue para algo, con un propósito. Eso va a definirnos como iglesia. Entonces, pasando al otro punto, que es la necesidad de la edificación. ¿Por qué es necesaria la edificación? Bueno, porque hay que reestructurar los pensamientos, porque hay que entrar en una reingeniería de la mente para poder entrar en una reingeniería de la conducta y adaptarnos al sistema al cual pertenecemos, que es un sistema de reino. Entonces, si lingüísticamente vimos que iglesia es llamado afuera, entonces tenemos que entender que debemos ser educados para ser diferentes. Ese es entonces el primer punto por el cual necesitamos ser edificados. Pues no sencillamente porque fuimos llamados afuera de donde estábamos educados para vivir según sistemas humanistas, y ahora que fuimos llamados necesitamos ser educados para ser diferentes según el propósito por el cual fuimos llamados. Desde la perspectiva histórica, si entendemos que la iglesia es un órgano de autoridad, entonces necesitamos ser edificados para impulsar la eficacia de cada creyente acorde al nivel de responsabilidad que le ha sido delegada, porque la edificación es la que permite precisamente cumplir el propósito según el diseño, y necesitamos para esto conocer el diseño. Desde la otra perspectiva, desde la perspectiva teológica, si somos el cuerpo de Cristo, entonces debemos conocernos en Él para manifestarlo. Entonces necesitamos ser educados para ser diferentes, necesitamos ser edificados para impulsar con eficacia los objetivos de nuestra responsabilidad, y necesitamos ser educados para
conocernos en Él, para interpretarnos en Cristo, porque si somos el cuerpo de Cristo, nos conocemos como cuerpo de Cristo, quiénes somos y cómo debemos accionar. Por eso es necesaria la edificación. Por acá un comentario dice que la edificación, es necesaria la edificación en la iglesia porque somos un organismo vivo que requiere alimentarse continuamente. Esto es maravilloso porque si nosotros analizamos el modus vivendi de un organismo, nos damos cuenta que todo organismo vivo necesita constantemente ser alimentado. En consecuencia, la iglesia necesita ser alimentada porque es un organismo vivo y un organismo vivo come, ¿verdad? Dice este comentario que la iglesia, es necesaria la edificación en la iglesia porque somos un organismo que requiere alimentarse continuamente. Como organismo vamos creciendo y sin esa edificación no se crece. Excelente comentario de nuestro amado hermano Luis. Evidentemente, si no edificamos, no hay un crecimiento. Y el crecimiento no es solamente numérico, el crecimiento principalmente es cualitativo, en la calidad. Y para esto necesitamos edificarnos. Si como organismo vamos creciendo y sin esa edificación no se crece para llegar al nivel de cumplir el propósito. Si somos un cuerpo en el que cada miembro requiere del otro, somos un organismo interdependiente. Entonces me agrada eso porque nos introduce en lo siguiente es la dinámica de la iglesia para la edificación. Y si somos un organismo, debemos edificarnos de manera interdependiente. Gracias a nuestro hermano Luis por esos comentarios. Creo que algunos todavía no se han conectado, otros lo van a ver diferido. Por estos momentos tenemos un grupo de personas que están allí. Qué bueno que estén conectados en vivo. Espero sus comentarios, sus aportes, porque precisamente somos la iglesia en línea. Y si somos la iglesia en línea, iglesia no es una organización, sino un organismo. No es una organización estática donde yo me paro acá a hablar, sino es un organismo vivo donde interactuamos. Entonces, espero sus comentarios sobre el punto de lo que estamos hablando en el día de hoy. Estoy acá pendiente de cada una de las cosas que ustedes van aportando. El hermano Ever dice que está activo. Ever, esperamos tu aporte con relación a la dinámica de la iglesia en torno a la edificación del creyente. No tengo ningún otro comentario por acá. Ok, perfecto. ¿Cuál es la dinámica de la iglesia en la edificación del creyente? ¿Cómo edifica la iglesia? Ya dijimos que es necesario la edificación, porque lo que está en tu mente modela tu vida, porque si fuimos llamados afuera, debemos ser edificados para ser diferentes, porque somos un órgano de autoridad, que debemos impulsar la eficacia acorde al nivel de la responsabilidad delegada, porque somos el cuerpo de Cristo y debemos conocerlo para manifestarlo. Ahora veamos la dinámica. Antes de la dinámica, comentario. Como que está lento acá porque no se actualiza y me hace enseñar que hay comentarios. Ismali dice que está feliz en línea. Bueno, Ismali, qué bueno que estás en línea y que estás feliz. Mantente en línea, no solamente online, sino también en línea de... Antes de ya está ahí. Ya eso está listo. Ah, interesante. Ya había leído un comentario de Ever, pero no leí el otro. Ever Vélez. Saludos, estimado Ever. Dice, es importante destruir primero aquellas enseñanzas humanas que llevamos en nosotros para luego poder construir. Lo coloca como un sinónimo de edificar, porque estamos hablando de edificación del creyente. Según el verdadero diseño que Dios nos ha dejado para actuar como iglesia. Evidentemente,
hay que destruir enseñanzas humanas. Hermano Eber, ¿podrías exponernos algunas de esas enseñanzas humanas que consideras que hay que destruir con relación a lo que es la dinámica de iglesia? Y podemos entonces interactuar por acá. Pero evidentemente estamos de acuerdo. La misión del profeta Jeremías fue derribar, destruir, arrancar. Y nuestra misión, antes de edificar, necesitamos derribar y destruir muchos mitos, necesitamos derribar muchos argumentos humanistas, porque la dinámica de la iglesia ha sido construida sobre la esfera de pensamientos humanos y no precisamente sobre lo que es la revelación de Dios. Y para ponerle algunos ejemplos de los pensamientos humanos sobre los que se ha edificado la dinámica de la iglesia, es precisamente el mismo sistema de culto que participa la mayoría de las iglesias, que es un sistema centrado en una persona, que es un sistema centrado en un local, que es un sistema donde se hacen monólogos y que es una sola persona que aporta, y todo esto es una herencia del sistema católico romano que fue implementado por un sistema de imperialista que quería tener control religioso. Y allí vemos que hoy en día tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante sigue una dinámica de culto basada en patrones humanistas tomados de la cultura pagana y copiando algunos elementos del viejo pacto que ya no están vigentes. Evidentemente que esto hay que derribarlo. El hermano Alberto Rivero comenta que la dinámica de la Iglesia se ha visto desvirtualizada por la tradición humanista, la cual hemos heredado de nuestros antecesores. Evidentemente, desde el año 325, cuando se convoca el Concilio de Nicea, se institucionaliza la Iglesia sobre los intereses imperiales del gobierno romano y se mezcla el antiguo pacto con el paganismo y se forma todos unos patrones de conducta que lo vemos en el común de nuestras congregaciones de la iglesia, que llamamos iglesia, pero están operando según patrones humanistas que, como dice nuestro hermano Alberto, ha desvirtualizado la tradición humanista, ha desvirtualizado el verdadero sentido de operatividad de la iglesia y la dinámica de la iglesia. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la dinámica de la iglesia para edificar el creyente según lo que encontramos en el diseño de Dios, que es revelado en gran parte o de manera muy explícita en la palabra de Dios? Bueno, lo primero que tenemos, lo que no es. Y quizás con esto aportamos un poco a lo que Eber habla de lo que es destruir las enseñanzas humanas. La dinámica de la iglesia para edificar al creyente no es un formato cúltico. Nuestro culto, según la revelación de la palabra, es la misma vida que está en nosotros, que es la vida de Dios expresándose a través de nuestro ser. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que nuestro culto racional, nuestro culto bien pensado es presentar nuestro cuerpo en una ofrenda a Dios, el cuerpo como instrumento del Espíritu. Eso es nuestro verdadero culto, no un formato como lo practica la religión. Entonces, la dinámica no es un formato cultico, no es expresar la naturaleza, es expresar tu naturaleza a través de tu cuerpo. Lo segundo es que no es un programa de discipulado o un programa motivacional basado en criterios humanos, tal como lo planteaba nuestro hermano el apóstol Alberto Rivero. Tengo un comentario más por acá. Nuestro apóstol Alberto Rivero dice: esta falsa operatividad que conocemos hoy día es solo el intento del hombre por mantener el poder o dominio por medio de sus suposiciones de autoridad, legislando ilegítimamente bajo las condiciones de un pacto que no es vigente, entendiendo el marco del nuevo pacto, por supuesto. Interesantes palabras, apóstol Alberto. Estás inspirado por allá por un saludo, Venezuela. Por allá Luis Leal les manda saludos, podría mandárselo por escrito. Entonces, no es un formato cúltico,
quiero repetir la frase de nuestro hermano Alberto. Esta falsa operatividad que conocemos hoy día es solo un intento del hombre por mantener el poder o dominio por medio de sus posiciones de autoridad, legislando ilegítimamente bajo condiciones de un pacto que no es vigente. Entonces estamos en un nuevo pacto. Las cosas son diferentes según la revelación de Dios. En segundo lugar, le había dicho que la dinámica no es un programa de discipulado o motivacional según criterios humanos. De acuerdo a lo que dice la palabra, Cristo es el que edifica. Y si nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, entonces Cristo edifica a través de todos. Quiero centrarme un poquito y sigo esperando sus aportes. Aquí hay un aporte de Luis Leal. Dice, la dinámica de la iglesia, según el diseño, está basada en la interacción de los unos a los otros. Luego voy a leer este aporte del hermano Luis Leal completo, aunque ustedes lo tienen allí en los comentarios, porque me parece interesante lo que voy a hablar ahorita y voy a resaltar su palabra. La descripción bíblica de la dinámica de la iglesia o de la eclesía, yo la describo en dos frases. La primera frase es que la dinámica de la iglesia se da en un ambiente corporativo. Como ustedes van a tener su video en Facebook y lo pueden ver diferido, ustedes pueden hacer pausa e irse a cada cita bíblica que yo les voy dando e ir analizando a la luz de la Biblia cada detalle que vamos hablando. Pero Hechos 2, 42 a 47 nos presenta un esbozo de cuál es la dinámica de la iglesia como ambiente corporativo en el cual los creyentes eran edificados. Allí vemos que era impartida la doctrina de los apóstoles y cuando habla de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ustedes luego pueden revisar los textos bíblicos que les voy a dar a continuación. Ahorita estamos en vivo y tengo solo una hora para que en dinámica abarquemos toda la temática. Qué bueno que solo llevamos 22 minutos porque vamos muy bien. Hechos capítulo 20, versículo 22, Hechos capítulo 12, versículo 24, Hechos capítulo 6, versículo 7, 19, 20, me muestra cómo es ese perseverar en la doctrina de los apóstoles. Nos muestra que es una enseñanza mutua, es la mutua edificación. Entonces, tenemos que en esa doctrina de los apóstoles, que es en el ambiente corporativo, hay una edificación mutua, donde hay revelación, donde hay propósito, y esto nos lo confirma 1 Tesalonicenses 4:1, en conformidad con lo que pone Mateo 28:20. Y de acuerdo a lo que explica o lo que pone la palabra en Hechos capítulo 20, versículo 7, esa doctrina de los apóstoles se impartía a través de diálogos edificantes, usando el vocablo allí, diálogo hisinai, que significa diálogo edificante y que es traducido en las Biblias en español como predicación. Es una interacción. Lo segundo que encontramos en ese ambiente corporativo es que se fraternizaba, estaban juntos, pasaban tiempo juntos, compartían las bendiciones, tanto materiales como espirituales. Para esto lo podemos ver Hechos 2, 44, 45, Hechos 4, 32, Hechos 4, 35. Y también, no solamente lo material, sino también lo espiritual. 1 Corintios 14, 26, Efesios 5, 19, 2 Timoteo 2, 2. Todas estas citas ustedes las pueden ir verificando luego con calma con el video ya grabado. Y encontramos que compartían el pan, Hechos 2.46, 1 Corintios 11.33. Y lo tercero que encontramos en esa dinámica es había oración. Oraban por las necesidades de unos a los otros, oraban por el avance y la extensión del reino, recordando que orar es hablar con Dios, como lo expresa Hechos 2.42, pero también orar es oír la voz de Dios. Y hay que escuchar a Dios en medio de nuestras reuniones. 1 Corintios 14, 29 al 30. Y parte de la oración también es ese alabar y glorificar a Dios. Veamos algunos comentarios. El del apóstol Alberto Rivero dice, que le dije que le iba a leer: esta falsa operatividad que conocemos hoy
Eso el intento del hombre, no, el intento del hombre, esa era la siguiente, él había hecho otro comentario, ¿no? No, sigue esa completa. Ajá, basada, ok, viendo la operatividad, según el apóstol Alberto, habla de posiciones de autoridad, legislando ilegítimamente bajo las condiciones de un pacto que no es vigente, es decir, el antiguo pacto, donde había un sacerdote que ministraba a la multitud. Ahora son las multitudes en el nuevo pacto que nos ministramos mutuamente porque Dios puso su ley en el corazón de cada creyente. Dice el apóstol Alberto, aquí Pastor Luis Leal dice, la dinámica de la iglesia, según el diseño, está basada en la interacción de uno a los otros según el don de cada uno fluyendo según el río del Espíritu. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque esa es una descripción maravillosa de la dinámica. Es interacción los unos a los otros según el don de cada uno. Cada uno, dice la palabra, que tiene al menos un don. Y cada quien fluyendo en ese don, entonces se da la interacción y esa es la dinámica. Según el río del Espíritu, que marca la pauta para el fluir en la multiforme gracia depositada en cada persona. No es un modelo estático, sino una interacción en empatía y coinonía. Qué bueno, porque la dinámica habla de empatía. Nos ponemos en el lugar del otro, entendemos al otro y tenemos comunión el uno con el otro. No es una masa de personas que solo va a recibir, es interactuar como un ente vivo. Gracias, hermano Leal, por ese aporte. Ismali Canelón dice, ¿en qué medida podemos los nuevos creyentes aportar a la edificación, tomando en cuenta que mucha gente no comparte nuestra visión? Bueno, lo dice Ulises por el Facebook de Ismali. Saludos, Ulises, desde allá donde están, creo que en Cúcuta. Saludos a tu esposa. Dile que te metiste en su Facebook y hablaste en su nombre. ¿En qué medida puede un nuevo creyente aportar la edificación? Estimado Ulises, un nuevo creyente tiene el Espíritu de Dios. Desde el momento que naciste de nuevo, tú eres un depósito maravilloso de la gloria de Dios. El Espíritu de Dios está en ti, la riqueza del Espíritu está en ti, la mente de Cristo está en ti. Entonces, si tú dices, ¿en qué medida un nuevo creyente puede aportar la edificación? En la medida que fluya desde su espíritu, porque en su espíritu lo tiene absolutamente todo. En la medida que tú fluyes desde el espíritu, tú puedes edificar. No en la medida que formes parte de un sistema humanista, en la medida que fluyas desde tu naturaleza divina, de la cual eres partícipe. Respondí a tu pregunta, Ulises, puedes seguir comentando y haciendo preguntas, que para eso estamos, a tu servicio. Por acá me ofrecen café, qué bueno que es una iglesia en línea y no otro tipo de iglesia. Ok, Luis Leal, saludos Alberto, desde Colombia. Ay, hombre, dile no al vallenato. Ok. Qué virtualización de mensaje, eso no es válido. Estamos hablando de la descripción de la dinámica de la iglesia, la descripción bíblica. Y bueno, qué maravilloso el aporte del hermano Luis Leal, el hermano Alberto. Espero los demás que están en línea que puedan seguir haciendo sus aportes. Y en lo personal, yo les estaba indicando que yo veo la dinámica bíblica de la eclesía en dos frases. La primera frase es ambiente corporativo y la segunda frase es ambiente participativo, que es allí donde exponía nuestro hermano Luis Leal esa dinámica deje que aquí el Facebook me esté echando una broma, pero bueno, ya regreso aquí con el Facebook que tengo, donde estoy conectado. La segunda frase entonces es ambiente participativo. Les voy a mencionar cada frase que les diga tomando en consideración por lo menos un texto bíblico.
En este caso voy a referirme a epístola, porque el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría dirigido a iglesias, sobre todo cuando vemos las epístolas. Están las epístolas paulinas, las epístolas de Pablo, las epístolas de Juan, Pedro, Santiago. Son epístolas que en su mayoría fueron escritas a congregaciones. Solamente 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón fueron escritas a personas. Pero las epístolas fueron escritas a iglesias. Entonces las epístolas me van a mostrar la dinámica de la iglesia, porque cada afirmación que voy a hablar del ambiente participativo de la iglesia, me voy a basar precisamente en las instrucciones que da un apóstol escribiéndole una epístola a la iglesia. El apóstol Alberto le dice a Ismael: permítame aportar una breve respuesta a su válida y valiosa pregunta. En primer lugar, a que todos los que Dios por su voluntad ha llamado están siendo edificados y pueden edificar. Creo que Alberto sigue escribiendo en segundo lugar, porque dijo en primer lugar. Entonces, el aporte de Alberto para Ismali: Alberto, es Ulises usurpando a Ismali, ¿oíste? Bueno, la primera parte de la respuesta es que todos los que Dios llamó en su voluntad están siendo edificados y pueden edificar. Nadie ha llegado al nivel de la perfección en esta dimensión. Todos estamos siendo edificados, así que no es exclusivo para el más perfecto, porque el perfecto es Cristo y Cristo está en mí y se expresa a través de mí, se expresa a través de ti. Todo creyente edifica. La familia Carqués, Ismali, eso lo aclaró Ulises por si acaso. Es la familia Carqués Canelón que está en línea a través de ese Facebook. Complacido apóstol. El espíritu fluye espontáneamente y en todo momento hay palabra edificante. Un abrazo. Un abrazo, Ulises. Les amamos, familia Canelón. Ustedes son una familia hermosísima que están haciendo un trabajo de extensión del reino maravilloso y sé que en ustedes hay un poder increíble y un potencial maravilloso. Y pronto el pastor Robert y yo vamos a estar visitando la obra que ustedes están emprendiendo en Cúcuta. Está la gente de Panamá conectada. Espero los aportes de la gente de Panamá, son gente espectacular, los amo muchísimo. El pastor Eulogio, la pastora, valga la redundancia, pastoral. Hermanos, un fuerte abrazo, les amamos. Acá estoy acompañado por el pastor Robert, el pastor Pedro, y aunque lo ven por allí en línea, también está en persona acá el apóstol Luis Leal. Les mandamos un saludo tanto a los que están conectados de Panamá como a los que están conectados desde Venezuela, ya en Barquisimeto, en Cúcuta. Creo que hasta ahora no se ha conectado la gente de Perú ni de Chile, pero lo verán diferido, supongo. Entonces les decía que el ambiente es participativo y les voy a hablar de cómo cartas que fueron enviadas a la iglesia dándole instrucciones de cómo operar como iglesia nos van a mostrar cómo es la dinámica de iglesia. En primer lugar, les cito 1 Tesalonicenses 5:11, Hebreos 3:13, Hebreos 10:25, 1 Tesalonicenses 4:18. Muestra una parte de esa dinámica que es descrita del Nuevo Testamento, cómo funciona la iglesia. Y dice: anímense y edifiquen los unos a los otros. Entonces la pregunta es: ¿cómo es la dinámica de la iglesia? Donde cada uno anima a cada uno de los otros. Todos nos animamos mutuamente. Todos nos edificamos mutuamente. Les di 3 textos bíblicos que son epístolas que le dice a la iglesia: iglesia, edifíquense mutuamente. No está diciendo sean edificados por el pastor, sean edificados por el conferencista. No, dice mutuamente, porque todos los que tenemos al Espíritu de Dios somos edificadores, somos edificados, estamos siendo edificados para edificar.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13, le dice, estén en paz los unos con los otros. Es decir, la dinámica de la iglesia es una dinámica de paz los unos con los otros. De Panamá nos dice el pastor Eulogio, buenas tardes, pedimos disculpas por lo tarde en la conexión, pero estamos trabajando en el reino. Entendemos perfectamente eso, pastor, y no se preocupe por haberse conectado un poco después del inicio de la transmisión, porque en el muro de Iglesia en Línea va a tener el video completo y lo puede ver cuantas veces sea necesario y puede ponerlo en pausa, ir a los textos bíblicos, meditar, reflexionar y tomar sus apuntes. Esa es la bendición de poder contar con toda esta tecnología que nos ofrece el mundo de hoy. Por cierto, aprovecho la oportunidad para ofrecer disculpas por el ruido de fondo que pueda haber en esta transmisión, porque estamos transmitiendo desde una iglesia en casa y no es un estudio de grabación, porque el diseño de Dios es que la iglesia opere en las casas, y aunque estamos en línea, estamos operando de una casa. Hay ruido de fondo, pero hay fluir del Espíritu y sabemos que estás siendo edificado. Continuamos con la dinámica. Ambiente participativo, les mencioné unos textos bíblicos que dicen en paz el uno con los otros. Una instrucción de Pablo a los romanos en capítulo 12, versículo 10, dice, ámense los unos a los otros. Y esto lo amplía 1 Pedro 4:8, dice, expresándose afecto fraternal, dándose preferencia y honrándose mutuamente. Sobre todo, profundamente. Esa es la dinámica de la iglesia, una dinámica de honra. Honramos a nuestro hermano, honramos a nuestros pastores, honramos a nuestros ancianos, honramos a los servidores, honramos a cada hermano. Nos honramos los unos a los otros. Romanos 15:7. El apóstol Alberto dice, edificar aún con una pregunta. Ok, le sigue respondiendo el apóstol Alberto a la familia Carqués, en este caso Ulises. Le dice, ¿cómo el creyente, siendo un nuevo creyente, puede edificar? Él dice, edificar aún con una pregunta como la que en este momento ha realizado, permitiendo con ello la interacción antes mencionada por nuestro amigo el pastor Luis Alberto Leal Luna. Y en segundo lugar, se pone emocionante, vamos a ver cuál es el segundo lugar porque me perdí en la lectura. Y en segundo lugar, es vital aclarar que no tenemos otra visión o estemos planteando nuevas visiones, sino más bien estamos reformando o volviendo a la forma de lo que en la boca de Dios es la iglesia, el evangelio y su reino. De modo que eso de que muchos no estén de acuerdo es común de acuerdo a la óptica humanista de lo que es para la gran mayoría aún el evangelio, ministerio, la iglesia y demás. Maravilloso aporte, estimado apóstol Alberto. Qué bueno es que la iglesia sea participativa, porque ustedes están enriqueciendo lo que estamos hablando en esta tarde. Están enriqueciendo con sus preguntas, están enriqueciendo aún con sus saludos, porque la dinámica de la iglesia es unos a otros, y usted está saludando unos a otros. Bueno, léase el capítulo 16 de Romanos y van a darse cuenta cuál es la dinámica de la iglesia. Salúdense, saludos. Bueno, saludos a cada hermano, a cada amigo que nos sintoniza a través de este video, tanto en vivo como los que lo estarán viendo luego diferido. Saludos a ustedes. Por eso que yo envío saludos. Y saludos. Ahí por allí enviaron otros, hacia acá, hacia todo, en todas las direcciones, saludos. Esa es parte de la dinámica de la iglesia. El pastor Leal dice, en esa interacción, todos damos y recibimos. Maravilloso, es así. Aquí no hay super cristianos, todos somos cristianos y todos somos super. Aquí no, todos damos y todos recibimos. Para no equivocarnos, fluyamos según el Espíritu Santo. Evidentemente, algunos podrán fluir según la carne, según sus intereses, según su criterio, pero no nos equivoquemos. Vamos a fluir según el Espíritu. Como dice la palabra, y lo cita aquí el pastor, si alguno habla
hable conforme a la palabra del Espíritu, las palabras que Dios da. El apóstol Alberto dice, estamos entonces reedificando, claro, porque estamos volviendo a la forma, estamos reformando, y estamos reedificando, realmente estamos reedificando, y lo que decía anteriormente Ever tiene toda la razón, hay que derribar, hay que destruir, y estamos destruyendo patrones de pensamiento, patrones de cultura que realmente habían tergiversado el concepto de iglesia y que no nos han permitido operar en el fluir del Espíritu tal cual está planteado en el diseño. Entonces, dice el apóstol Alberto, estamos reedificando, por ende nuestro trabajo es amplio. Dios nos dará fortaleza y nos ampliará en el trayecto. El emerger en su sabiduría y no en nuestros criterios. Así es, completamente de acuerdo con nuestro hermano Alberto. El pastor Eulogio dice, trabajamos en el diseño, ya que fue impartido sobre nosotros. Así es. Antes de eso hay un saludo. Pastor Eulogio, Ismali dice, nosotros estamos complacidos de poder llevar a cabo el trabajo divino. Gracias, apóstol Rivero, por aquí lo esperamos. Apóstol Moisés y pastor Robert. Jennifer de Valencia. Alberto, te esperan en Cúcuta. Jennifer desde Valencia tiene un conflicto con la conexión, con el comentario en Facebook, pero envía por el WhatsApp de su esposo. La iglesia es un organismo dinámico necesario para la sociedad. Fue ideada por Cristo como respuesta para la humanidad. Maravilloso, Jennifer. Un beso de mi parte y uno más grande de parte de tu esposo. Y debe estar alineada con el pensamiento y propósito divino. Por eso debe ser edificado. Jennifer, te la comiste. Tú eres digna esposa de tu esposo. Ese hombre tiene revelación también, pero tú tienes una revelación más profunda. Dice acá nuestro pastor Robert Carrasco, que tampoco está escribiendo porque está pendiente de la transmisión. Dice, estamos operando en casa, iglesia en Colombia, Caucasia, y tenemos presentes nuevos hermanos invitados que luego de esta transmisión vamos a interactuar. Oye, son todos bienvenidos. Llegaron, se fueron integrando a la medida que estábamos en transmisión. Pero aquí está un grupo hermoso porque estamos revolucionando las naciones. Latinoamérica se conecta y estamos en un trabajo apostólico por toda Latinoamérica. En este caso, presentes desde Caucasia. El próximo mes en mi caso estaré presente de Venezuela, luego desde Panamá, por aquí Eulogio dice, y por Panamá, está haciendo un trabajo maravilloso. Así es. Seguimos con lo que es la dinámica de la iglesia. Voy a citar muy rápidamente, déjenme ver cómo estamos en tiempo. Que tenemos 15 minutos, así que voy a acelerarme. Sigan haciendo sus comentarios, todos ellos edifican. Ismali dice, las doctrinas nos mantuvieron alejados del verdadero amor de Dios, pero llegó el tiempo de activarnos y dar a conocer el Dios de gracia. Sin duda. Defino doctrina como enseñanza. Y entiendo que lo que dice Ismael aquí es la doctrina humanista, la doctrina de hombre. Porque la doctrina revelacional, la enseñanza apostólica, la enseñanza revelada, nos lleva al verdadero amor. Y nos activa en conocer y dar a conocer la gracia. Pero es lamentable, hermano Ismael, pero realmente es así. Lo que nos habían enseñado nos mantuvieron alejados de ese fluir tan maravilloso que estamos experimentando. Bueno, rapidito les hablo de la dinámica. Romanos 12:16, vivan en armonía los unos con los otros. Romanos 15:7, acéptense los unos a los otros. Romanos 15:14, instrúyanse los unos a los otros. Y hago énfasis en esto porque Romanos 15:14 no manda a uno a instruir a los otros. Es maravilloso cuando fluimos todos. Mire, ahorita, lamentablemente, aunque el público que está en vivo por razones de tiempo es limitado, mire qué maravilloso ha sido la interacción de ustedes en comentarios. Cuando estemos en una dinámica de llamadas, será más maravilloso aún. Y cuando el público sea más numeroso, más edificativo aún va a ser, porque cada uno tiene la perspectiva que le da el Espíritu para contribuir con el resto del cuerpo. Y lo que dice allí Romanos es precisamente: edifíquense los unos
a otros, instrúyanse los unos a otros. Cada uno de nosotros nos instruimos mutuamente. 2 Corintios 13:12, salúdense los unos a los otros. El apóstol Leal comenta, los unos a los otros es la frase más repetida en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, lo llamamos Nuevo Testamento porque expone el Nuevo Pacto. Y nosotros estamos bajo el Nuevo Pacto. Y la frase que se repite en el Nuevo Pacto para describir la dinámica de la iglesia es los unos a los otros. De manera que, aunque aquí se me adelantó, él no ha visto mis apuntes, pero se me adelanta el hermano Leal, es precisamente, esa es la descripción de la dinámica de la iglesia, los unos a los otros. Dice otro comentario del pastor Leal, indicando que entremos en sinergia y en una palabra que colocó allí, que no se escribe así, pero quiso decir koinonía, comunión. Ok. 2 Corintios 13, esa es comunión, exacto. 2 Corintios 13:12 dice, salúdense los unos a los otros. Esa es dinámica de iglesia. Gálatas 5:13, en conformidad con lo que describe Juan 13:14, sírvanse los unos a los otros. Yo estoy aquí compartiendo con ustedes y el pastor Pedro está pendiente de ciertos aspectos de la transmisión. Me trajo un cafecito, me trajo un refrigerio, no sé de qué se trata. Eso es de Antioquia, hermano. Eso es una exquisitez antioqueña, luego lo probaré. Si es antioqueño es bueno. El pastor Robert está pendiente de la transmisión. Eso es interesante, el servicio, cada quien en su servicio. Gálatas 6:2, ayúdense mutuamente. Efesios 4:2, Colosenses 3:13, sopórtense. Le comento que estoy en unos días de convivencia con unos hermanos y qué bueno es tener esta palabra, sopórtense, porque si no, ya me hubiese ido. Efesios 4:32, Colosenses 3:13, sean bondadosos y compasivos, perdonándose los unos a los otros. Esta semana en nuestra edificación interna acá hablamos lo que era la palabra perdonar para expresión de lo que es la dinámica de hermanos, y es una palabra griega que significa expresen gracia, manifiesten gracia unos con otros. Efesios 5:19, hablen entre ustedes con salmos, himnos, canciones. Espero que alguien aquí cante para también hablar en ese idioma. Efesios 5:21, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Colosenses 3:9, Hebreos 3:13, no se mientan los unos a los otros. Colosenses 3:16, amonéstense los unos a los otros. Lo voy a dejar hasta allí, pero quiero decirles lo que antes compartió nuestro hermano Leal. Los unos a los otros es la dinámica de la iglesia en el nuevo pacto. Los unos a los otros. Entonces, estamos en el tema dinámica de la iglesia en la edificación del creyente. En este tiempo donde la población se ha multiplicado, pero la soledad se ha elevado. ¿Por qué ocurre eso? Iglesias de multitudes donde creyentes se sienten solos. Iglesias, congregaciones numerosas donde las personas no se relacionan. Iglesias numerosas donde las personas no crecen. Iglesias con gran cantidad de asistentes, pero las personas no desarrollan su potencial. La dinámica de la iglesia en la edificación del creyente es: fuimos llamados a ser iglesia, fuimos llamados por Cristo a cumplir un propósito glorioso, somos diferentes, llamados a ser diferentes, somos la eclesía, es decir, el máximo órgano judicial, el máximo órgano de poder en la tierra que expresa y manifiesta a Cristo y su reino. Eso es lo que somos. Y necesitamos ser edificados para movernos a la altura de nuestra naturaleza como cuerpo de Cristo. Necesitamos edificarnos. Y la dinámica es todos participando, todos aportando, todos integrados, todos creyendo, todos creciendo, todos amándonos, todos
haciendo un trabajo maravilloso en la extensión del reino y en llevar respuesta de Dios a las necesidades humanas. El apóstol Alberto parece que tuvo un problema con la conexión. ¿Hubo ese problema aquí? Ok, es allá entonces en Venezuela. Indudablemente así es, amigo, dice Alberto. Saluda a mi hermana y de nada. Estamos completamente al servicio y llamados del único y verdadero Dios. Así que Ismael espera pronto a Alberto dándole palabra y ministrando de lo que él ha recibido allá y recibiendo de ustedes, porque esa es la dinámica de la iglesia en la edificación del creyente. La cultura popular nos enseña que cada quien por sí mismo. Sálvese quien pueda. ¿Terminamos en el tiempo? No, falta. ¿Cómo estamos en tiempo? 10 minutos. Cada quien por sí mismo. Pero Dios no nos hizo seres independientes. El diseño de Dios es interdependiente, los unos de los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Así que el desafío que tenemos, que nuestra iglesia sea un grupo de personas que practica, según el diseño, esa dinámica de los unos a los otros. Lo siguiente es que esa dinámica de la iglesia, ¿cómo nosotros la vemos expresada en lo que es iglesia en línea? Porque ya hablamos de lo que es iglesia y ya vimos por la necesidad que se tiene de ser edificado. Ahora, iglesia en línea, ¿cómo entra en esta dinámica? Iglesia en línea no es una iglesia que estamos fundando para un nuevo grupo sectario. Iglesia en línea es una herramienta de apoyo a la edificación del creyente que está en cada lugar de habla hispana y que tiene la revelación del nuevo pacto y que se mueve en verdad presente y que está fluyendo en el Espíritu y necesita estar conectado para la edificación mutua. Así que la iglesia en línea es usar las herramientas que tenemos hoy en día para edificarnos pese a las barreras de la distancia geográfica, sobre todo en este tiempo que hay mucha emigración. En el caso nuestro, que en mi caso soy venezolano y estoy en Venezuela, y mucha de nuestra gente ha emigrado. Tenemos gente en Estados Unidos, Panamá, Chile, Ecuador, Perú, Colombia. En Cuba no tenemos a ninguno. Debe ser porque allá son comunistas. Panamá. A través de Iglesia en Línea nos mantenemos en esa edificación mutua. Ya ustedes ven, usamos la herramienta para edificarnos. Luis Alberto Leal Luna dice: la Iglesia en Línea es una herramienta en que esta generación, conforme a la tecnología, abarca una mayor proporción. Una herramienta que se nos otorga y debe ser usada para dar acceso a la edificación pese a la distancia, para mantener ese fluir. Ausentes en cuerpo pero presentes en lo que el Espíritu nos dé. Elimina la distancia y es una herramienta que nos unifica. Exactamente, eso es Iglesia en Línea. Bueno, si tienen algún otro comentario, voy a tomarme un minuto adicional. Si no hay otro comentario, cerramos anunciándole que en este mismo horario, durante 1 hora, en el caso de Colombia, a las 4 de la tarde, en el caso de Venezuela y Estados Unidos, a las 5 de la tarde, en el caso de Chile, a las 6, en el caso de Perú, Ecuador, es la misma 4 de la tarde, es la misma hora de Colombia. Y la próxima semana vamos a comenzar una serie que se llama Conociéndote a ti mismo para emerger en plenitud. Así que todos los domingos de mayo vamos a continuar hablando, conociéndote a ti mismo para emerger en plenitud. Ahorita mismo vamos a publicar la publicidad, compártala con sus amigos, compártala con sus relacionados, recomiéndele la Iglesia en Línea y vamos a estar haciendo recorrido por el mes de mayo sobre lo que Dios ha depositado en ti para manifestar su gloria. Va a ser una serie espectacular que no debes perdértela por este mismo medio. Y en la semana puedes manifestar tus inquietudes, planteamientos y tus aportes en el muro de nuestro Facebook Iglesia en Línea 2.0. Bendecidos. Y Mali Canelón dice: Iglesia en Línea es una herramienta edificativa
revelada para acercarnos y trabajar de acuerdo al diseño. Así es, hermana Ismali. El hermano Elogio dice, es un apoyo en todos los niveles, a través de la honra y ofrenda, siendo la mayor muestra de amor reflejando al Dios que servimos. Hermano Elogio, yo no hablaba de ofrenda y de honra, pero bueno, las cuentas bancarias las publicaré para la honra financiera, pero nos honramos reconociéndonos los unos a los otros, valorándonos los dones y la unción que reposa en cada uno. Nos honramos y valorando que tú tienes algo que yo necesito. Eso es honrar. Valorando tu palabra, te honro, y haciéndote una transferencia en dólares, también te honro. El hermano Alberto dice, como diría Ancestral, somos la iglesia en línea porque somos pequeños y en este vasto multiverso, pero iniciamos para manifestar su plenitud. El pastor Elogio dice, saludos de parte de mi princesa. Pastora, te saludamos desde acá, te amamos. El apóstol Alberto dice, hermoso inicio, ya saben, desde el próximo domingo la cita por acá, conociéndote a ti mismo para emerger en plenitud, un recorrido por lo que Dios ha depositado en ti para manifestar su gloria. Nos vemos en vivo el próximo domingo y nos escribimos por Facebook en la semana. Bendecidos.